Hay una idea, en el material que vamos a analizar hoy, que a mí por lo menos me parece increíblemente liberadora. A ver, dispara. La idea de que un cerebro disperso no es un cerebro débil o perezoso, ¿sabes? Simplemente está mal entrenado. Claro. Y eso lo cambia todo, porque significa que esa sensación de saltar de una cosa a otra no es quién eres, es lo que haces. No es una identidad, es un hábito. Y es un hábito aprendido, que es lo más importante. Es una respuesta casi lógica a nuestro entorno. Hoy nos vamos a meter de lleno en los conceptos de un vídeo de neurodivulgadores, con Nazaret Castellanos, que desmonta esa idea de que estamos rotos y nos da un mapa para reentrenarnos. Esa es la misión, sí. Desglosar 3 hábitos muy concretos que, según la fuente, reconfiguran cómo gestionamos la atención, la energía, las decisiones. El objetivo es pasar de vivir reaccionando, como una bola de pinball, a vivir eligiendo, de forma consciente. Y antes de empezar con el primero, es que es fundamental entender el contexto. La dispersión no sale de la nada. Es una adaptación, y una muy inteligente, de nuestro cerebro a un bombardeo constante. Notificaciones, titulares, mensajes, todo es rápido, fragmentado, superficial. Y el cerebro, que es una máquina de aprender, aprende algo en silencio. No te molestes en profundizar. En 3 segundos habrá algo nuevo. Claro, se acostumbra a ese ritmo. Y ahí es donde el material hace una distinción que es la base de todo. La diferencia entre un cerebro que vive reaccionando, que es el cerebro disperso, y uno que vive eligiendo. Al que en la fuente llaman el cerebro imparable. Eso es. Y la clave para empezar a cruzar ese puente, pues es el primer hábito, que se centra en algo que hoy parece casi un superpoder. La atención sostenida. Vamos a ello. El primer hábito es entrenar la capacidad de estar con una sola cosa. Y aquí es donde el material a mí me rompió los esquemas. Yo siempre pensé que la distracción venía de fuera, ¿sabes? El móvil, el ruido. Pero insisten en que, al principio, el mayor enemigo es interno. Ahí está la clave. Cito textualmente porque la frase es demoledora. Para un cerebro acostumbrado a estímulos rápidos, la profundidad se siente pesada, aburrida, casi irritante. Esa irritación lo es todo. Y lo fascinante es que tiene una explicación neurocientífica clarísima. Es literalmente un síndrome de abstinencia de estímulo. Nuestro sistema de recompensa, la dopamina, se ha habituado a recibir un goteo constante de pequeñas gratificaciones por cambiar de tarea. Como mirar el correo, abrir otra pestaña. Exacto. Cuando le niegas esa dosis, el cerebro protesta. Y esa protesta es esa inquietud, ese aburrimiento. O sea que ese impulso casi físico que siento a veces de coger el móvil sin motivo mientras estoy leyendo, es mi cerebro pidiendo su chute de novedad. Es exactamente eso. No es que el libro sea aburrido, es que el cerebro echa de menos la recompensa fácil e inmediata. Y esto nos lleva a una idea potentísima del material. El mayor obstáculo para concentrarse no es la notificación, es la incomodidad interna que sientes justo antes. Si obedeces a ese impulso, refuerzas el patrón de dispersión. Pero si aguantas, aunque sea un minuto más, empiezas a fortalecer el circuito del foco. Es un pulso constante. Y en el vídeo describen 2 modos de funcionamiento que lo ilustran perfecto. Está el modo reactivo, que es el de por defecto, digamos. La atención salta, la energía se fuga y el pensamiento es superficial. Es como pasar la mano por encima del agua pero sin mojarte. Y en contraposición está el modo profundo. Pero, y esto es importante, para llegar a él, la atención tiene que estabilizarse primero. Es un requisito. Cuando lo logras, la energía se concentra, el pensamiento gana claridad y la memoria, muy importante, se fortalece. Las cosas que haces en modo profundo dejan huella. Pero claro, para pasar de un modo a otro hay que cruzar ese umbral incómodo del que hablábamos. La mayoría de la gente, en cuanto siente esa pequeña irritación, esa fricción, da media vuelta y busca la distracción, el alivio. Y las consecuencias de no cruzar nunca ese umbral van más allá de no terminar una tarea. La fuente habla de algo que me parece brillante: la autoestima cognitiva. Al entrenar la atención, una persona no solo es más productiva, es que empieza a confiar de nuevo en su propia mente. Recupera la fe en su capacidad para sostener una idea, para resolver un problema. Para terminar lo que empieza. Y esa confianza lo cambia absolutamente todo. Incluso cambia cómo percibes el tiempo. Esto a mí me ha pasado. El material lo describe genial.
La atención dispersa fragmenta el tiempo. Los días se sienten rapidísimos, pero al final están vacíos, no recuerdas qué has hecho. Totalmente. En cambio, la atención sostenida parece que densifica el tiempo. Una hora de trabajo profundo se siente sustancial, deja pozo. Absolutamente. Y esto desmonta por completo esa creencia de «es que yo soy una persona dispersa». La fuente es muy insistente, no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se entrena. No se trata de meditar 2 horas al día desde el minuto 1. Para nada. Se trata de, cuando estás trabajando y sientes ese impulso, aguantar 30 segundos más. Y luego 1 minuto. Y así. Es un músculo que se fortalece con pequeñas resistencias sostenidas en el tiempo. Vale, entiendo lo de resistir la incomodidad, pero seamos sinceros, a veces siento que simplemente no tengo batería para hacerlo. Es como querer arrancar un coche sin gasolina. Y me pregunto si el problema de fondo no es la atención, sino el agotamiento, que es justo el segundo hábito. Es que es la otra cara de la misma moneda. Y plantearlo así es un cambio de paradigma total. Y si la dispersión no es la causa, sino el síntoma del agotamiento. Exacto. La idea central aquí es que las personas más eficaces no dependen de la motivación, que es una montaña rusa, sino de la regulación de su energía mental, que es algo mucho más sostenible. Y para entender esa regulación, primero hay que ver el patrón del cerebro disperso, que vive en picos y valles, momentos de hiperfoco casi febril, de productividad brutal. Seguidos de colapsos absolutos. Eso es. Días en los que te comes el mundo y al día siguiente no puedes ni levantarte del sofá. La fuente es muy clara. Eso no es falta de disciplina. Es un sistema nervioso desregulado. Hay una frase que me parece fundamental. Aprender a trabajar desde la energía disponible, no desde la exigencia constante. La dispersión entonces podría ser como un fusible de seguridad, una señal de tu sistema nervioso diciendo, oye, para, que hasta aquí hemos llegado. Es un mecanismo de protección, sí. Un cerebro agotado se dispersa para sobrevivir, para no quemarse del todo. Por eso, forzar la concentración cuando no hay energía no solo no funciona, es que es contraproducente, agrava el problema. La máxima es, la energía precede al foco. No se puede pedir profundidad a una mente en la reserva. Y el material es muy específico sobre cómo nos vaciamos. Vivimos en una urgencia constante autoimpuesta. Y ata. ¿De que siempre vamos tarde? Sí. Eso mantiene al sistema nervioso simpático, el del estrés, el de lucha o huida, activado permanentemente. Y un cerebro en modo lucha-huida crónico no puede ser un cerebro profundo. Su prioridad es la supervivencia a corto plazo. Puede sprintar, puede resistir, pero no puede mantener un ritmo de maratón. La resistencia agota los recursos, la regulación los gestiona. De ahí esa frase tan potente, detenerse no es rendirse, es recargar. Pero, y este matiz me pareció crucial, no todas las pausas recargan igual. Creemos que por dejar de trabajar y ponernos a mirar redes sociales estamos descansando, y no es así. No para nada, porque el cerebro sigue en modo estímulo-respuesta, sigue procesando información fragmentada a toda velocidad. El descanso de verdad, según explican, viene del silencio, de la respiración, de un paseo suave, de mirar por la ventana sin más. Esas son las pausas que reponen los recursos neuronales. Y esto tiene que tener un impacto brutal en la autocrítica. Se explica que un cerebro agotado se juzga mucho más, se siente insuficiente, sin duda. Cuando la energía está regulada, la perspectiva cambia. Es más fácil ver un error como un dato para corregir, en lugar de como una prueba de tu ineptitud. La analogía que usan es perfecta. Un cerebro disperso es un motor revolucionado en punto muerto. Hace mucho ruido, pero no avanza. Exacto. Quema muchísimo combustible, pero no llega a ningún sitio. Un cerebro imparable es un motor que sabe regular sus revoluciones. No siempre va a toda velocidad, pero llega a su destino y llega entero. Vale, tenemos la atención y la energía, el hardware y el software, por así decirlo. Pero, ¿cómo hacemos que esto dure? ¿Cómo evitamos que sea la resolución de Año Nuevo que abandonamos en febrero? Y aquí entra el tercer hábito, que es el que lo consolida todo y según la fuente lo vuelve irreversible. Este es el paso que lo integra todo a un nivel más profundo, porque se mueve del hacer al ser. Exacto. Y soluciona un problema que a mucha gente le sonará, el fracaso por negociación constante. Cada mañana te levantas y discutes contigo mismo.
Hoy me concentro, tengo ganas, ¿empiezo ahora o después del café? Ese debate interno diario consume una energía mental absurda. El mecanismo neurocientífico que explica esto es la búsqueda de coherencia del cerebro. El cerebro necesita sentir que lo que hacemos está alineado con lo que creemos que somos. Y aquí está el truco. La identidad no precede a la acción, la sigue. Repites una conducta y la narrativa interna se va ajustando para que encaje. No esperas a sentirte a una persona concentrada para empezar a actuar, no. Actúas y el cerebro acaba diciendo, bueno, si lo hacemos todos los días, será que somos así. Espera, pero eso de construir una identidad suena un poco abstracto, ¿no? Un poco a libro de autoayuda. ¿Qué pasa si un día no me siento como esa persona? ¿No es mejor centrarse en la fuerza de voluntad y ya está? Es una objeción lógica, pero la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Si dependes de ella cada día, te agotarás. La identidad funciona a otro nivel. Fíjate en el lenguaje interno que se describe. El cerebro disperso se dice, voy a intentar concentrarme. Claro, el intentar ya te da permiso para no conseguirlo. Exacto. Ya lleva implícita la posibilidad del fracaso. Es una puerta de salida. En cambio, la persona que ha integrado esto no se lo plantea así. No es que a veces se concentra, es que es alguien que termina lo que empieza, o alguien que protege su atención. La acción ya no es una opción que se debate cada mañana, es una expresión de quién se es. O sea que no significa ser rígido o perfecto. Al contrario, y esta es la paradoja, una identidad sólida te da estabilidad, y esa estabilidad es lo que permite la verdadera flexibilidad. Si te defines como alguien que cuida su energía, puedes decidir tomarte un día libre sin culpa. Porque no es pereza. Es parte de tu identidad de cuidarte para ser sostenible. Justo. Un mal día no dinamita todo tu sistema. No amenaza quién eres. Es solo un dato para ajustar y seguir adelante. Entiendo. No es una identidad frágil de soy perfecto, sino una robusta de soy alguien que persevera y se cuida. Precisamente. Y esto nos lleva a la idea más potente de este hábito, que es casi un mantra. La constancia no es insistir, es no renegociar. La mayoría pensamos que ser constante es forzarse, es echarle ganas, pero desde aquí ser constante es haber tomado una decisión tan en serio que simplemente dejas de discutirla contigo mismo. Y cuando eliminas esa negociación interna diaria, la cantidad de energía mental que se libera debe ser enorme. Es brutal. Ya no la gastas en la fricción de la duda. La elección ya se hizo una vez en el pasado, ahora el cerebro simplemente ejecuta. Es un sistema operativo mucho más eficiente. Entonces, si lo unimos todo, el camino está bastante claro. Primero, entrenas la atención sostenida para poder profundizar. Luego, aprendes a regular la energía para que esa atención sea sostenible y no te quemes. Y finalmente, consolidas todo construyendo una identidad alrededor de esos comportamientos para que dejen de depender de la fuerza de voluntad, para dejar de negociar. Y el resultado es que el rendimiento se independiza del estado de ánimo. Ya no necesitas sentirte inspirado para hacer lo importante. Simplemente lo haces. Y eso, al final, es libertad. El material lo resume en una idea final muy poderosa. Un cerebro imparable no es el que nunca se cansa. Es el que no se abandona a sí mismo cuando se cansa. No se ataca, no se juzga, simplemente ajusta, recarga y continúa. La meta no es la perfección, es la consistencia. Lo que nos deja con una reflexión final muy clara. La conclusión de la fuente es que un cerebro disperso no es un fallo nuestro, es una adaptación brillante a un entorno que premia la interrupción. La solución, por tanto, no es declararle la guerra a nuestro cerebro, es entender sus reglas y trabajar con él. Crear un entorno donde concentrarse sea más fácil que distraerse. Justo. Y eso nos deja con una pregunta para la reflexión, basada enteramente en el material. Si el cerebro se adapta tan eficazmente a su entorno, ¿qué pequeño, minúsculo cambio se podría hacer en el entorno propio, digital, físico, social, para que apoyar uno de estos tres hábitos se sienta como el siguiente paso natural, en lugar de una lucha